Y seguimos tratando distintos temas de actualidad. Hoy estábamos hablando, en primer lugar, con nuestro querido amigo Federico Pinedo acerca de la evolución de esta mini crisis que hubo en Juntos por el Cambio, que evidentemente se debió a una patraña, a una operación que hicieron a Gerardo Morales. Estuvimos hablando también con nuestro candidato a presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gilavedra. Nos dio un panorama que se encuentra acá en el estudio Ricardo Fernández Núñez, que hoy nos acompaña en realidad en reemplazo no, porque Osvaldo, si bien está tomando Pérez San Martino exámenes en la Universidad de San Andrés, Ricardo viene acompañándonos hace rato con sus comentarios desde Ucrania. Él reitero que es un empresario muy exitoso en Ucrania, Polonia y en España, con viñedos sobre todo en la Ribera del Duero y en Argentina, en el Valle de Uco. Y decíamos esto porque el otro de los temas que abordamos con Ricardo fue lo del Consejo de la Magistratura, este fallo vergonzoso del juez Alonso, y bueno, estos manotazos que está dando en un intento desesperado por lograr impunidad Cristina Elizabeth Fernández, impunidad de ella, sus hijos y secuaces y todos aquellos que formaron parte de esa asociación ilícita que, basada en la obra pública, buscó y logró saquear fondos del Estado. Y ahora lo tenemos nada más y nada menos con un constitucionalista prestigiosísimo, de los más grandes de la cátedra constitucional argentina a lo largo de la historia, que es Daniel Sapsay, que nos acompaña reiteradamente en nuestros programas y a quien le agradezco la deferencia de atendernos. Estoy acá con un colega nuestro, también abogado, Ricardo Fernández Núñez, que era de quien estaba hablando yo recién y que lo habrás visto en varios programas de televisión. Daniel, buenas tardes, porque justamente él, cuando estaba en Polonia y en España, transmitió como una suerte de corresponsal en todos los canales de la Argentina y en las radios también. Hola Daniel, muchas gracias por atendernos. Y la primera pregunta es, ¿cómo ves estos manotazos de ahogado que está dando Cristina Fernández? Primero con apoderarse de una banca, después con esta operación que han hecho con Gerardo Morales, después con el tema de apelar a un juez de una instancia inferior, el juez federal con asiento en Paraná, Daniel Alonso, y ahora con esta reforma de la Corte, la verdad, algo insólito. Gracias y escuchamos tu palabra. Gracias, querido Jorge, por tan afectuosas palabras. Mira, yo lo veo como manotazos de ahogado, o de ahogada en el caso de ella. Evidentemente, por un lado, ella quiere permanentemente ser el centro del universo, ¿no? Y lo logra, porque estamos hablando todo el tiempo de ella. Pero por otro lado, la desesperación, porque creo que el plan de impunidad cada vez está más lejos. Tiene todas señales que le son por demás negativas, no hace falta enumerarlas. La idea de ampliar la Corte, sabes bien que por un lado no va a salir en diputados. Ninguno de los proyectos de justicia lograron buen rumbo en diputados más allá de la media sanción del Senado. Aun cuando tenían más diputados en más legisladores en diputados, menos ahora. Por lo tanto, todo lo que urden, como por ejemplo toda esa maniobra con Morales, que me olía algo que no tenía ningún sentido ni razón de ser, que era una operación, tienen el mismo destino, ¿no es cierto? Este tema de la Corte, porque el ampliar sus miembros, bueno, obviamente este es un tema que ya lo hemos hablado más de una oportunidad, no está la Constitución, a diferencia de la sancionada en el 53, no estableció un número determinado, sino que eso lo dejó a merced de la legislación, y puede ser el número 5, 8, 9. Yo igual entiendo que una Corte demasiado numerosa conspira contra un buen funcionamiento, pero bueno, eso no. Esta división en salas de un tribunal constitucional, ¿es posible? La Constitución no lo permite, porque habla de una Corte Suprema, es clarísimo.
así que impide la división en salas. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Te diría que la doctrina constitucional, de manera, no sé si unánime, pero prácticamente piensa lo mismo. No es algo nuevo. Distinto si hablamos de un tribunal o consejo constitucional europea, pero estamos hablando de otra cosa, de otra modalidad de control de constitucionalidad, con otra legitimación, con otros efectos, etcétera, etcétera. Pero no para una Corte Suprema que, lejos de solucionar los problemas, nos va a agravar, porque va a lentificar enormemente. Lo que pasa por 5 vocalías va a tener que pasar por 14, 15. Dice, bueno, lo de Beretilneca me parece un disparate total, una burrada que no tiene nombre, ¿no? Creo que es una chupada de medias a Cristina, y entonces dice cualquier cosa. Pero evidentemente no. Yo creo que la mejor corte es la que es estable, es decir, que no se va modificando en su número según quien está en el gobierno, porque eso implica hacer una corte adicta. Y sobre todo que si pensamos que esta corte, más allá que es una corte a mi juicio de muy buen nivel, tienen en sus orígenes personas que provenían mayoritariamente de las filas justicialistas, incluso como el caso de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, y el propio Lorenzetti, con participación activa en la vida pública, en representación de esa fuerza política, sobre todo. Entonces uno ve que los fallos que tienen, que son ajustados a derecho, uno puede o no compartir el voto de Rosenkrantz en el caso del tema de la Corte, del retorno a la ley anterior, pero evidentemente son fallos que son muy ajustados a derecho y objeto de crítica, pero siempre desde el punto de vista jurídico, no como algo estrafalario. Por eso uno lo llama la atención poderosamente esto, ¿no? Sobre todo que provienen de designaciones de presidentes diferentes, independientemente de cuál sea la afiliación. Eso es algo absolutamente novedoso. Es decir, tenemos miembros de la Corte que tienen un origen de 3 presidentes diferentes. Eso ya de por sí da mucha independencia, y es como debe ser. No lo que hemos vivido tantos tiempos por los golpes de Estado, después entonces permanentemente cambiaba los miembros de la Corte y se identificaban con el presidente, no con el presidente de la Corte, como pasa en Estados Unidos. Así que me parece que esto debe ser bienvenido, por supuesto. Estamos viendo muy buenos fallos, sobre todo en el sentido de dar autoridad a la Corte y de marcar lo que debe ser, independientemente de que le guste o no al gobierno de turno. Exactamente. Ricardo. Estaba pensando, ¿cómo está, doctor Sapsain? Para mí es un honor hablar con usted. ¿Cómo anda? Mucho gusto, gracias. Usted sabe que estaba pensando, cuando usted decía recién que la Corte, que la Constitución es muy clara, porque dice una Corte Suprema. Usted sabe que estaba pensando que nosotros tendríamos que mirar un poco el derecho comparado, porque los países del este de Europa, que se tuvieron que dar una constitución nueva después de la caída del muro de Berlín y después de declarar su independencia, establecieron en sus constituciones las divisiones del Superior Tribunal en salas. O sea, el derecho moderno, me parece a mí que las constituciones modernas, porque estas son constituciones de hace 30 años, han previsto el esquema de la división en salas en sus constituciones, contrariamente a lo que prevé la nuestra, ¿no? Sí, efectivamente, porque además responde a un Consejo o Tribunal Constitucional que tiene una modalidad de control totalmente diferente. Ah, sí. Y además es el único órgano que declara la inconstitucionalidad de leyes y tiene esos efectos erga omnes, es decir, para todos, no solo para el caso. Así es. Con lo cual estamos hablando de un sistema totalmente diferente. Bueno, otra cosa. Claro, es por eso es que estas enseñanzas de personas como usted tendrían que ser mucho más difundidas en este sentido. El derecho comparado nos enseña que cuando la Constitución quiere salas, lo dice. Y nosotros hemos creado una Constitución, hemos reformado una Constitución, hemos mantenido el sistema de una Corte Suprema, es porque queremos una Corte Suprema. Y además que la misma es suprema, con lo cual es la única cabeza del Poder Judicial. Cierto, a veces la exégesis nos lleva
a comprender el fenómeno, ¿no? Porque es claro. una Corte Suprema. Efectivamente. Así es. Así es. Yo ahora me quiero referir un poco a lo que vos dijiste en tu presentación en el Senado y que a veces hemos tenido con Osvaldo Pérez San Martino, que hoy está ausente, como te decía, alguna suerte de discrepancia, pero la verdad que tus palabras, y no con esto quiero ser halagador a tus oídos, tus palabras me terminaron de convencer. No del todo, pero estoy más cerca de tu posición que la que tenía antes. ¿Qué es esto? Nosotros decíamos muchas veces que la inserción del Consejo de la Magistratura, típicamente el derecho continental europeo, Francia, España, Italia, en una constitución heredera totalmente del tronco estadounidense, era como un engendro. Esto también lo decía Spota, pero no lo había escuchado, posiblemente, o quizás lo dijo, pero no lo escuché, pero no lo escuché de la misma manera como vos lo expresaste claramente, con todo el respeto que me inspiró y me inspira Alberto Antonio Spota. Y entonces vos señalaste algo allí que dijiste, no, ¿cómo vamos a traspolar una institución del derecho continental europeo, como decía, una constitución que Alberdi la tomó en casi todos sus aspectos de la Constitución norteamericana? Y ahí vos empezaste a hablar de agotar el sistema estadounidense incorporando un nuevo órgano, algo semejante a lo que estableció el decreto, creo que era el 222. Explícanos un poquito más eso para la audiencia. A ver, esto último no alcanzo a entendértelo. ¿A qué viene el decreto 222/03 de Kirchner de una autolimitación de la facultad del presidente de designación de miembros de la Corte Suprema? Claro, porque en el sistema estadounidense vos hablás de que hay motivos muy diferentes por los cuales en las monarquías europeas sí se lo introdujo, porque se trataba de tener un monarca que ejercía funciones judiciales. Y hablas ahí de un proceso participativo. No. Yo digo, el proceso participativo ese tiene alguna semejanza con el que se quería imponer por el decreto 222. Bueno, de alguna manera sí, porque lo que se fue interponiendo de manera prácticamente con la práctica constitucional, que tiene mucho que ver además con el common law de los Estados Unidos, era intercalar espacios participativos en los distintos pasos hasta el acuerdo del Senado. Inclusive el presidente de la Nación, antes de designar, saca la designación, surge de listas que le elevan de manera regular academias, colegios profesionales de abogados, facultades de derecho, etcétera, etcétera. O sea que ya tiene ese aval. Después, antes de llegar al recinto, hay una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, después hay un coloquio y en el mismo recinto también se pueden introducir impugnaciones. O sea que ese proceso se demostró que era de una gran eficacia para controlar. Y eso es lo que a mi entender habría que haber hecho en la Argentina. Está muy bien expuesto en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que contrariamente a lo que se dijo en la Convención Constituyente, el Consejo desestimó la incorporación de un Consejo a la Magistratura, porque precisamente lo que dijo es que nosotros éramos tributarios del sistema estadounidense, en el cual la evolución se dio en el sentido de que te acabo de comentar, y eso es lo que había que hacer. Dos preguntas más. Una se vincula también con esta exposición tuya, con el tema que no te satisface mucho, la redacción de, pese a que es mejor que la 26.080, la redacción original de la ley que fija las misiones y funciones del 97. Del 97. La que se restableció. Y porque también sobrevalúa el estamento de los políticos. Exactamente. Un 40%. Pero además de eso, que yo me cansé de decirlo, se habla de la representación de los órganos surgidos del sufragio universal, ¿no? Del sufragio, de la voluntad popular. Es decir, de la representación no de los mismos legisladores. Que no se produce algo que es absolutamente inconstitucional.
el legislador termina ocupando dos poderes al mismo tiempo, lo que la Constitución prohíbe. Eso prácticamente no se dice, pero lamentablemente es lo que pasa. Sí, eso es claro. Y el otro tema, bueno, por suerte, y acá vos también tuviste, porque contamos con tu asesoramiento en la Convención Constituyente de Buenos Aires, donde yo presidí la Comisión de Justicia y Seguridad, sí, ahí lo dejamos sí, claramente, y creo que una de las voces que más escuchamos fue la tuya, cuando, bueno, hoy evidentemente si queremos reformar el 114 tenemos que abrir una caja de Pandora que sería de consecuencias, claro, lamentablemente. sería una bomba neutrónica, pero vos ahí no fuiste muy claro al decir que no tenía que ser los propios legisladores, sino representantes de, y que hubiera un equilibrio entre los tres órganos, y para que el equilibrio fuera directamente eliminada cualquier posibilidad de interpretaciones coyunturales, de acuerdo a las mayorías parlamentarias, estableciste los 3, 3 y 3, 3 de la abogacía. Sí. Ahora, aparece también el tema del miembro del académico. ¿Es necesario un académico? Bueno, digamos que le da lustre. Lo que pasa es que siempre que se haga la elección, desde la votación de los profesores titulares de las facultades nacionales, ¿no? Si no, se distorsiona con el Consejo Interuniversitario, que distorsiona totalmente la representación y, como sabemos, está hecho para favorecer el kirchnerismo. Exactamente, lo que pasó ahora. Claro, y ya había pasado antes. Bueno, muchísimas gracias, y le decimos... Ha sido un placer. Le decimos a toda la audiencia que el doctor Sapsay tiene un canal de YouTube que se llama... Daniel Alberto Sapsay en YouTube, lo pueden poner en cualquier buscador, Google o el que fuere, y lo lleva directamente, no tienen por qué suscribirse, es gratuito, y sea como sea, acceden a todos los videos y audios, entre los cuales este que va a ser subido. Muchísimas gracias. Desde ya se los pido. Gracias. Bueno, desde ya lo vas a tener, y para nosotros, los dos. Gracias, y para nosotros es un lujo porque lo subimos también a nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo. Ya en el pasado he subido alguna otra entrevista que tuvimos. Un abrazo enorme, Daniel. Y saludos a Osvaldo. Y a Ricardo, que está al lado mío. Muchísimas gracias. gracias. Sí, a Ricardo lo saludé. Bueno, gracias, querido. Hasta luego. Un abrazo enorme. Un abrazo para los dos. Hasta luego, gracias.